le invito a que lo busque, nos muestra la historia de un hombre de Dios. Podríamos decir de un joven que tal vez representa también a esta generación. Ese era Esteban. Hechos 6 del 55 al 56 nos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Qué tremenda experiencia! ¡Qué tremenda experiencia! No sé si tú pagarías algo por tener esa experiencia de Esteban. Yo daría mi vida por ver lo que vio Esteban. Ver los cielos abiertos, ver a Jesús en su trono y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Ver toda esa magnificencia, esa grandeza en la cual nuestro Señor vive. Está en este instante. Tremendo. La historia de la Iglesia del Señor da cuenta de testimonios de vida, muchos de ellos, gloriosos. Algunos registrados en la palabra, usted los puede leer, los héroes de la Biblia. Otros que han venido a través de la historia mundial. Tenemos el caso nuestro hermano Canut de Bond, por ejemplo, si es por llevarlo hacia nuestra idiosincrasia. Y otros que abrieron iglesias, que levantaron movimientos en distintos lugares del mundo. Y hay algunos también, y hay algunos testimonios en nuestra iglesia local. ¿Cómo no acordarse de nuestras ancianas amadas? De una Toyita, de una Alicia, de una Bert, tantas de la Panchita, tantas hermanos y hermanos que levantaron testimonio de vida, claro, rindieron su vida al Señor, les llegó su hora, pero dejaron un legado familiar tremendo. Hombres y mujeres de Dios que hoy queremos honrar también. Nosotros como iglesia local podríamos testificar de muchos hermanos y hermanas nuestros que han partido a la presencia de Dios, pero que han dejado esta huella profunda en muchos de nosotros. Rubén Rodríguez, por ejemplo. Siervo, pastor, amado nuestro. Walterio Vega, siervo, pastor, amados de esta iglesia. Tantos otros amados que han ido partiendo. Dios nos permita también a nosotros, mis amados, el día en que nos llegue la hora, poder dejar ese testimonio de honra al Señor. Dios le permita a usted dejar un legado, Dios le permita a usted, amada querida, hermano querido, dejar un legado a través de su descendencia, a través de sus discípulos, a través de la gente que usted puede influenciar de alguna manera. Dios nos ayude en esto. Sin embargo, he querido traer a la memoria el testimonio de Esteban, ya que representa muy bien el carácter y las vivencias que inevitablemente muchos de nosotros, hombres fieles y mujeres fieles al Señor, a lo mejor ya hemos vivido o vamos a vivir en lo venidero, en estos últimos tiempos. Quizás seamos algunos de esta casa de oración, o de otra de esta ciudad, o de este país, o nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos. Solo Dios sabe cuándo va a ocurrir aquello. Pero si algo Dios ha querido amonestarnos, amados míos, en estos tiempos, es que nos preparemos, porque el Señor viene. El Señor viene. Así como Rubén, bajo la dirección del Espíritu Santo, no tengo ninguna duda, nos expresaba esta palabra, el Señor viene, iglesia.
El Señor viene. Dios nos quiere amonestar, iglesia. Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere sacar de nuestra comodidad. Dios quiere sacarnos de nuestro adormecimiento. Pero ¿quién era Esteban? ¿Qué méritos había en este joven para que se le haya revelado tanta gloria? Ver al Señor, que se abran los cielos sobre de él. Esteban es un griego llamado Esteban, que significa coronado, victorioso. Fue un diácono de la iglesia primitiva. Usted puede leer la historia después, ahí en Hechos. Un diácono de la iglesia primitiva en Jerusalén. Era judío de lengua griega. Los discípulos mayores lo escogieron a él junto a otros 6 para que ordenaran de alguna manera más justa los recursos que habían en ese tiempo en la iglesia primitiva para atender a las viudas. Vea la historia, por favor, ahí en Hechos 6, del 1 al 6, donde nos dice la palabra: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Cosa extraña, ¿eh? Murmuración. Así que viene de hace 2000 años atrás, este mal. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, está hablando los discípulos, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que eso sea indigno, amados. Era por un factor de tiempo, por un factor de orden, por un factor de prioridad. No es que no sea digno, es totalmente digno servir las mesas. Es honroso servir las mesas. Pero estaban demasiado pillados dado la magnitud de gente que tenían que atender. Y por supuesto, como eran seres humanos, cometían ciertos errores por falta de tiempo, por falta de capacidad. Entonces, dice la palabra en el versículo 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, esta propuesta agradó a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Esto rompe, iglesia, inmediatamente cualquier paradigma que usted tenga en su mente para pensar que lo que tú haces define lo que eres. Lo que tú haces no define lo que eres. O que la manifestación de Dios es directamente proporcional al cargo que ocupas dentro de la congregación o dentro de otros ámbitos de importancia humana. A mayor autoridad o importancia humana, mayor presencia de Dios. Esto es un error. Y aquí Esteban nos muestra que un servidor, un diácono de las mesas, vio gloria de Dios. Se manifestó la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Lo que define quién eres es la presencia de Dios en ti. La presencia de Dios en ti. Independiente de la función o labor o llamado o visibilidad pública que tengas. ¿Cuán necesario va a resultar para los tiempos peligrosos, amada iglesia, que emerjan esos hombres y mujeres de fe llenos del Espíritu Santo? Ahí está la clave, amados. Hombres y mujeres de fe llenos del Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol nos aconseja, el apóstol Pedro, te puede ver allí en 1 de Pedro 5, del 6 al 11, dice: humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues, rendíos pues,
Quebrantados pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte. O sea, aquí podríamos establecer un vínculo en la medida que yo esté más humillado delante de Dios, más sujeto a su mano poderosa. ¿Qué va a ocurrir? Él me va a exaltar. Él te va a honrar. Él va a levantar tu vida. Entonces podríamos decir que es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. A mayor humillación, a mayor sujeción a Dios, mayor testimonio del Rey sobre nosotros. Mayor testimonio del Rey sobre nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre de Él. Mi amado, no se deje ninguna ansiedad, ninguna preocupación. Deposítela a los pies de Cristo. Deposítela en las manos de Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, no está jugando contigo. No quiere traerte un momento de incomodidad, no quiere traerte un momento de tropiezo ligero. Porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes. Mis amados, firmes. Firmes. No negociando con las tinieblas. No acomodando las verdades espirituales porque te parece que es justo, que es correcto, que te lo mereces. No negocies con el diablo. No negocies con las tinieblas. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esto podemos testificar también con nuestros hermanos que están en España. Los mismos padecimientos están ocurriendo en todas partes. Porque Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Mas el Dios de toda gracia, que te llamó a ti, que me llamó a mí, a su gloria eterna, no nos llamó simplemente para estar en este lugar. No nos llamó para que usted fuese catalogado como evangélico. No lo llamó a usted para que fuese parte de un número más en una congregación. A usted Dios lo llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Su gloria eterna en Jesucristo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que mirar, mis amados. Cuando caminamos en fe, miramos la gloria de Jesucristo. Miramos el propósito de Dios conmigo en Jesucristo, no lo que yo creo que debo hacer. No lo que yo creo que debo entregar, no lo que yo creo que debo rendir, sino lo glorioso que Dios tiene para mí a través de su diseño perfecto. Más el Dios de toda gracia que os llamó, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, créame que el padecimiento está, y no lo voy a sacar de mi vida, no lo saque usted de su vida. Hay propósitos en ese padecimiento. Hay propósito en ese padecimiento. Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo. A fin de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el mismo Rey glorioso que está en los cielos, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pero este varón, mis amados, nos cuenta la Escritura, en Hechos 6, del 8 al 14,
que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia. No eran pocas personas. De todos estos lugares se levantaron disputando con Esteban, dice la palabra. Versículo 10, pero no podían resistir. Mis amados, todas estas personas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir la sabiduría de Dios. No podían resistir lo que Dios usaba a través de Esteban en milagros, en señales, en prodigios, en enseñanza. Entonces, versículo 11 dice, y sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se soliviataron, o sea, quiere decir, se agitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues les hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá el lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Mira las mentiras que levantaron contra Esteban. Pero Esteban fluía en el poder y en la sabiduría de Dios. Y ellos no lo podían soportar. No lo podían soportar. Créame, iglesia, que la manifestación del reino de los cielos siempre incomodará a las tinieblas. Tú siempre vas a incomodar en el entorno en que te mueves cuando levantes la palabra de Dios. Siempre vas a incomodar. Mateo 10 del 34 al 36 nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, al hijo contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos del hombre serán los de su casa. Las tinieblas siempre van a reaccionar ante la palabra de Dios, ante la presencia de Dios. No espere usted cosa distinta cuando se levanta a manifestar el poder de Dios. Al igual que Jesús, tuvieron que mentir para llevarle a juicio. Esto también nos pasará a nosotros. O ya te ha pasado ya. Esto también nos pasará a nosotros. En el presente o en los tiempos venideros, que créame que son inminentes. Lucas 21, del 10 al 13 nos dice, entonces les dijo Jesús, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y escuche esto, y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. No pierda de vista nunca eso, iglesia. Que Dios le ha llamado para manifestar su gloria, pero eso no va a caer bien a los demás. No le va a caer bien a esta sociedad, no le va a caer bien a estos gobiernos o los que vengan. Eso no le va a caer bien a su parentela tal vez, eso no le va a caer bien a sus amistades. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no lo digo de forma peyorativa, sino que lo digo en honor a un testimonio, al testimonio
que ocurre cuando tú das la palabra a Dios, cuando tú declaras la verdad, cuando tú te mantienes o quieres mantenerte en integridad, en honra a Dios, en temor a Dios. La palabra del Señor también nos dice ahí en Juan 15:20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mis amados, ¿estamos preparados para dar defensa de nuestra fe? Delante de las autoridades, delante de los jueces, delante de los tribunales, delante de la misma sociedad, delante de la opinión pública. ¿Estamos preparados para dar defensa de nuestra fe? ¿Estamos preparados para la persecución, entre comillas, que puede ocurrir en los tiempos venideros? ¿Estamos preparados? Mi amado, esta persecución no será fruto de la obra y la estrategia del diablo. No va a ser fruto de eso. No va a ser fruto de la estrategia del diablo, de lo inteligente que es el enemigo, que va a levantar un ejército para perseguir a sus hijos. No, iglesia. No, sino que será en respuesta al levantamiento de la iglesia. Si la iglesia no se levanta, no hay persecución. Esto quiero decir. Si la iglesia no levanta su fe, no hay persecución. Si la iglesia tranza sus principios y acalla su voz, no hay persecución. Mi amado, la persecución se va a generar por el levantamiento de la iglesia en contra del imperio de las tinieblas a través del Espíritu Santo. Cuando vemos en las calles hombres y mujeres levantando la verdad de Dios, a pesar que pueda que se prohíba, pero allí están los hijos de Dios. Cuando veamos hombres y mujeres en sus trabajos levantando testimonio de Dios, a pesar que les cuesta el trabajo. Mis amados, esto se va a originar cuando la iglesia se levante en fe a testificar la gloria de Dios en las naciones. Como nunca antes se vio en la tierra, mis amados, en estos últimos tiempos se va a manifestar el Espíritu Santo en gloria. Gracias, pastor. Mi amado, lo que va a ocurrir, la manifestación del Espíritu Santo, ningún ojo humano lo ha visto en toda su historia. Ningún ojo humano. Va a ser incomparable. Incomparable. Mis amados, tenemos el privilegio de visualizar, de percibir que estos últimos tiempos están llegando para ser testigos de esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo, como nunca antes en la tierra. Como nunca antes en la tierra. Nunca antes en la tierra se verá la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia en niveles de conocimiento, revelación, intimidad, poder, autoridad. Nunca antes. Mi hermano, es el tiempo del cumplimiento al llamado que Dios nos ha hecho para testificar y predicar el Evangelio de poder a todas las naciones. No solamente con la decisión de la iglesia de ir y predicar el Evangelio, sino también con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Mateo 24, 10 al 14 nos dice el Señor: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿A quiénes se van a entregar? Se entregarán unos a otros. Ante los jueces, ante los gobernadores, ante aquellos que se van a levantar a legislar en contra de la iglesia. Se entregarán unos a otros.
Se acusarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, tanta maldad que, ¿sabe qué? Yo no creo que Dios existe. Y será predicado. No, y más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mi amado, será predicado el evangelio del reino. El evangelio del reino. Que tiene un salvador, un mediador, que tiene un rey, que tiene una cruz, que tiene un perdón de pecados, pero que tiene un gobierno, que tiene mandamientos, que tiene una identidad, que tiene un lenguaje, que tiene un modelo. Ese modelo es Cristo. Y aquí toma sentido, mi amada iglesia, tomar tu cruz y seguir en poder. Porque es el evangelio del reino. No es el acomodo humano a verdades espirituales. Es el evangelio del reino. Es el evangelio de sacrificio. Es el evangelio de entrega. Es el evangelio de rendición, de anulación de quién eres para tomar la vida de Dios. El ejemplo es Cristo. Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir en poder. Tomar nuestra cruz, amada iglesia, y seguir en poder. Tomar nuestra cruz y responder a los tiempos que Dios nos está llamando y seguir en poder. La palabra nos sigue diciendo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De allí nuevamente el llamado del Señor para estar preparados, iglesia querida, sensibles a la voz e inspiración del Espíritu Santo, apercibidos y despiertos frente a las obras de las tinieblas, cimentados en la roca que es Cristo, en intimidad, dispuestos con la armadura de Dios, poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, poniendo la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poniendo tus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, siendo sobrios, velando en todo tiempo. Primera de Pedro 1, del 13 al 14 nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo. Mi amado, espera por completo. Aunque no entendamos todo, espera por completo en la gracia que se os traerá. Pero espera, iglesia. Espera. Dios mirando desde el cielo, queriendo derramar revelación, queriendo derramar poder sobre quién. Si nadie espera, si nadie tiene expectación de lo que está ocurriendo, expectación de lo que Dios va a hacer, no lo que hacen los hombres, no los esfuerzos humanos por alcanzar el reino. Espera, iglesia, espera en Dios, espera en Cristo. Eso es intimidad, mi amado, eso es comunión, eso es fe, eso es dedicar su vida a priorizar tu vida espiritual por sobre lo que ven tus ojos. Por sobre lo que ven tus ojos. Cimentados en la roca que es Cristo, en intimidad, dispuestos con la armadura de Dios. Ahí en 1 de Pedro nos dice, del 13 al 14 lo leímos recién, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo?
cuando Jesucristo sea manifestado. Y eso viene, iglesia. La manifestación de Jesucristo, tal cual Él es, viene. Y a ti te corresponde y a mí prepararte, vestirte del traje que corresponde, conectarte con el Rey, vivir en santidad y en integridad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esteban, dice la palabra, que leímos en delante, estaba erguido y su cabeza levantada entre sus acusadores. Dice Hechos 6:15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como de un ángel. Vieron su rostro como de ángel. Y se pregunta el sumo sacerdote, ¿esto es así? O sea, ¿estoy viendo algo real? Tan sobrio, tan firme, brillante tal vez, refulgente. Así estaba Esteban ante sus acusadores. Isaías declaraba en su palabra, en el libro de Isaías 57, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Lucas 9:51 nos dice, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa actitud corporal, esa reacción corporal es la representación de su vida de fe, iglesia. De su vida de fe. Necesitamos, mis amados, ser sobrios. Necesitamos, mis amados, levantar nuestras cabezas. Necesitamos afirmar nuestro rostro para avanzar en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Eso habla de un carácter tratado por Dios. Eso habla de una seguridad en las manos de quién estás. En las manos de quién estás. Eso no me habla de una dependencia humana, que si el líder, que si el hermano o la hermana te falla, se desarma toda tu fe. No me habla de eso. Me habla de un carácter cimentado en Cristo Jesús, afirmado en Cristo Jesús. Revisa tus convicciones, iglesia. ¿En dónde estás sentado? ¿En dónde estás edificando tu vida personal, tu vida familiar, tu vida matrimonial? ¿En lo demás? ¿En la circunstancia que ojalá sea menos problema o más problema? ¿O en Cristo el Señor? Mis amados, quienes van a vivir en victoria en los tiempos finales son aquellos que, cual su rostro está afirmado en Cristo. Están parados y cimentados en Él. Lucas 21 del 25 al 28 nos dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. ¿Te puedes imaginar lo que va a ser eso? Si tuviésemos algún astrónomo acá dentro de los discípulos, nos podría dar alguna luz. ¿Qué serían aquellas cosas, esas señales en el sol y la luna y en las estrellas? Y en la tierra, ¿sabe qué? Angustia de las gentes. Oye, ¿por qué está pasando esto? Mira, se está apagando el sol. O qué sé yo. Pero son señales evidentes, no inventadas. No inventadas. Van a haber señales en el cielo. Señales en el cielo. Y esto va a provocar tal temor en la gente. Tal temor en la gente. Habrá confusión, dice la palabra, confundidas a causa del bramido del mar. ¿Qué se va a escuchar en el mar, iglesia? ¿Qué rompimiento de olas va a provocar un estruendo que muchos van a estar asustados y temerosos y confundidos?
Y mira lo que dice la palabra, ahí en el capítulo 26 de Lucas 21. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Desfalleciendo. ¿Has visto a alguien desfallecido? ¿Cómo es? Casi muerto. Sin aliento. Sin fe, sin que estamos sonados, ya sabes qué, nos vamos a morir todos. Cierra la puerta, ya se acabó. Desfallecido, sin esperanza, sin fe, sin expectación de vida. Atemorizados, aterrorizados, iglesia. Así va a estar no una persona, los hombres, la humanidad, va a estar desfallecida, viendo estas cosas que van a ocurrir en los cielos y en el mar. Desfallecidos los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, iglesia, entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube y con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Erguíos, iglesia, y levantad vuestras cabezas, porque el Señor está cerca. No debemos perder de vista las señales que nos hablan de la venida del Señor. No debemos distraernos. Finalmente, iglesia, todos los argumentos ideológicos, tendencias políticas, gobiernos, sistemas democráticos, organizaciones mundiales de derechos humanos, cualquiera que tú encuentres hoy día en los medios de prensa, van a sucumbir ante el anticristo. Sean rojos, azules, amarillos, van a sucumbir ante el anticristo. Aún Israel va a hacer pacto con el anticristo. Y esto te lo digo de una manera de que todo lo que tú ves hoy día no se compara a lo que va a ser cuando se acerque la manifestación del inicuo, cuando se acerque el levantamiento del anticristo. No se compara. Hoy día se levantan grandes defensas, grandes argumentos, en el ámbito político, gubernamental, democrático, lo que sea. Todo eso va a sucumbir ante el anticristo. Yo lo veo así en la palabra. Va a sucumbir ante el anticristo. No podemos desestimar en ninguna forma el impacto que tendrá la venida del Señor, mis amados. En ninguna forma. Mira, si hace 2000 años Dios cambió la historia de esta humanidad a través de Jesucristo, y solo vino el hombre Jesús, el hombre Dios Jesús, que vivió una vida natural hasta los 33 años, que inició su ministerio y que después entregó su vida en la cruz. Eso cambió la historia de la humanidad. ¿Te puedes imaginar lo que será cuando venga el Rey de Reyes? El Rey de Reyes a esta tierra. ¿Te puedes imaginar? Oh, tremendo, tremendo. Mis amados, no podemos desestimar la venida inminente de nuestro Rey. Yo no digo que va a venir en estos años, o que en los próximos 10 ni 20, no me atrevo, ya que la palabra me dice que solo Dios lo sabe.
y que vendrá cuando nadie lo espera. Nadie lo espera. Lo que digo es que debemos prepararnos, iglesia, porque tenemos el privilegio de ya ir visualizando a nivel gubernamental, a nivel país, a nivel mundial, cómo las tinieblas están reuniéndose en contra de Dios. Y esta es una señal de su palabra. El Señor viene. Por lo tanto, hoy es el tiempo de despertar, iglesia. Hoy es el tiempo de despertar. No debemos descuidar nuestra fe. No debemos descuidar nuestra fe. Debemos prepararnos para lo que Dios va a traer a su iglesia en ese tremendo avivamiento que va a levantar sobre la tierra. 1 Corintios 7, del 29 al 31 dice, lo que quiero decir, hermanos, aquí está hablando el apóstol Pablo, es que nos queda poco tiempo. Y yo me uno al clamor del apóstol Pablo para decir lo que yo le quiero decir, iglesia de Calama, es que nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Y por favor entiéndame lo que quiero representarles. Entiéndame. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no las disfrutaran de ellas. ¿Por qué? Porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Esto quiere decir, iglesia, no que usted haga de cuenta que su esposa no es su esposa. No es que usted no llore cuando tenga que llorar. No es que usted no compre cosas, sino que ponga su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Ponga sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No vea, no priorice lo que usted está viendo acá, porque esto, como usted lo conoce, como dice su palabra, está por cambiarse. Está por desaparecer. ¿Por qué? Porque el Señor viene. ¿Me entiende? El Señor viene. El Señor viene. Amén. Veamos la defensa de Esteban. Ya vimos que él erguido levantó su cabeza. Dice en el libro de los Hechos, nos relata con detalle la defensa de Esteban ante el concilio. Esto está en Hechos 7, del 2 al 53. Dando cuenta del respaldo y la promesa del Espíritu Santo. Yo le invito a que usted lo lea, la defensa. Habla, se mueve por la palabra, por la escritura. Y es tremendo lo que el Espíritu Santo le da a este varón para defenderse ante el concilio. Bien dice la palabra del Señor en Lucas 12, del 8 al 12, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habléis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora. En la misma hora, no que te va a preparar de antemano un discurso, te dirá en la misma hora lo que debáis de decir. La respuesta de Esteban, mis amados, está llena de poder y sabiduría de Dios, provocando en los corazones de ellos una ira y odio hacia Esteban. Ellos no podían resistir la verdad frente a la autoridad de Esteban porque eran confrontados. Dice la palabra ahí en Hechos 7:54 que ellos, el concilio, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes. ¿Cómo será eso? Que alguien enojado cruja los dientes y, como un perro. Así. Estaban tremendamente enojados. Rabiosos. Gracias, pastor. Es bueno para acuñar ahí las verdades. Amén, pastor. Rabiosos. Así responde el mundo a la palabra de Dios.
las tinieblas a la palabra de Dios. Jesús también estuvo en el concilio. Ahí en Mateo 26, del 65 al 68, dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ah, blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y otros los abofeteaban y decían: adivina, Cristo Mesías, ¿quién fue el que te ha golpeado? El Señor también estuvo en el concilio. También levantaron mentiras en contra de él. Pero ¿qué dice la palabra en Mateo 5, del 10 al 12? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperaran y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo, iglesia. Gozaos y alegrad porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La verdad de Dios, su palabra, su reino, sus principios, va a provocar siempre una confrontación a las tinieblas y al hombre de pecado, con mayor fuerza en estos últimos tiempos, iglesia, ya que el Evangelio se transformará en una amenaza global en la tierra. El Evangelio se transformará en una amenaza global. Y si tú eres portador de ese Evangelio, tú eres parte de esa amenaza. El Evangelio se transformará en una amenaza global en la tierra, con el surgimiento del misterio de la iniquidad y el anticristo a través de los gobiernos mundiales. Lucas 21, del 10 al 13 dice: entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en los cielos, pero todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. El poder del Evangelio, iglesia, se expresa en todo su potencial en la tribulación y la persecución. Primera de Pedro 4, del 2 al 14 nos dice: amados, nos sorprendió, sino que gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que se os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Amén. ¿Quiere que hable por esto? Amén. Primera de Pedro 4, del 12 al 14. ¿Me sigue, iglesia? Amén. Sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Gozaos. Gozaos, iglesia. Gozaos en los padecimientos de Cristo. Gozaos. Iglesia, gozaos. Alegraos cuando padezcáis por Cristo. Gozaos. Gozaos. Si sois vituperados por el nombre de Jesús, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, iglesia, por tu testimonio, por tu valentía, Él es glorificado.
Él es glorificado. Esteban, a pesar de la aflicción que estaba padeciendo en ese momento, la gloria de Dios se derrama sobre de él. El cielo se abre literalmente delante de él. Y puede ver la revelación de Cristo glorificado delante del trono. ¿Qué precio tuvo que pagar Esteban para ver la gloria de Dios? Yo no sé si tú estarías dispuesto a pagarlo. Yo daría mi vida por ver al Rey y verlo en su gloria, en su poder, en su majestad. Porque si me permite a mí ese privilegio y te permite a ti ese privilegio, porque Él ha mirado nuestro corazón, porque Él puede ver nuestra hambre y nuestra sed por Él. Ahora sí. Mire, pastor, yo honro a este siervo porque te apoya aquí en la prédica, te ayuda con el micrófono. ¿Ah? Gracias al Señor por este siervo. Eso es limpiar mesa, iglesia. Eso es limpiar mesa. Esteban, a pesar de la aflicción que estaba padeciendo, la gloria de Dios se derrama sobre él. El cielo se abre delante de él. Y esto no cambió su condición delante de los hombres. No cambió su condición. No era parte del plan de Dios sacarlo de ahí, aunque lo podía haber hecho. Pero lo quiso dejar para que él pudiese ver la gloria de Dios. Pero eso transformó su vida tremendamente. Transformó su vida, una vida tan breve que conocemos nosotros. Desde que él es levantado como diácono hasta cuando entregó su vida ahí ante el concilio, siendo apedreado. Eso transformó su vida. Fue el pago suficiente para lo que Dios le permitió ver, esa gloria, esa majestad. Pero también, ¿sabe qué? Cambió la vida de Saulo. Ya que si Esteban no hubiese estado allí, Saulo tal vez no hubiese recibido esa impronta que le provino después para poder entregarse al Señor, ahí en el camino a Damasco. Tremendo. Vemos a un hombre que ofreció su vida sin pensarlo, no estaba en sus planes rendir su vida. Él solo quería glorificar a Dios. Y Dios le permitió ver su gloria, pero también impactar a un hombre de Dios, como Saulo, para que se transformara después en Pablo, el apóstol, de cual Dios derramó mucha bendición que hoy es vigente también en su palabra. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ahí en Hechos 7, sígame usted del 55 en adelante. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué debemos entender, iglesia? Que así como la maldad irá en aumento inexorablemente, inevitablemente, eso no significa no levantarse a orar y a clamar para que se extienda el poder de Dios y muchos sean salvos. Eso no significa no levantarse a orar por nuestra nación y pedir que la luz, la limpieza, la pureza de Dios alcance las autoridades. Pero la maldad irá en aumento, iglesia. A pesar de que la maldad irá en aumento, el gran avivamiento será desatado sobre el pueblo de Dios para experimentar esta apertura de los cielos, esta manifestación del poder del reino de Dios en la tierra a través de su iglesia. El testimonio de Esteban está lleno del poder y la gloria de Dios.
está lleno del poder y la gloria de Dios. Y es representación de nuestras vidas y tal vez de lo que nosotros también vamos a experimentar en el tiempo venidero. Debemos entender esto, iglesia, sobre los tiempos venideros. El Señor vendrá en el momento en que nadie lo espera. Iglesia, el Señor vendrá en el momento en que nadie lo espera y es inminente su venida. Los discípulos vivían mentalizados en que en esa generación la venida del Señor era inminente. Y muy probable muchos de los hermanos de la iglesia primitiva y sus mártires murieron con la expectación de la venida del Señor. Pero ya ha pasado 2000 años, iglesia. Y lo que vemos en el mundo es que esto está tremendamente cercano. Tremendamente cercano. Lo que experimentamos en la cercanía de su venida será más difícil de lo que tú esperas. Pero tremendamente más glorioso de lo que podemos imaginar o que alguna vez algún ojo humano experimentó antes. Estos tiempos, mis amados, están dirigidos y guiados por Dios, conforme a su diseño. Nada está fuera de su control. Aún el actuar de las tinieblas, iglesia, están bajo el permiso de Dios. En estos tiempos finales no son finales, iglesia. Para su iglesia es el comienzo de la eternidad y la vida con Cristo. Son finales para las tinieblas. Son finales para el diablo y sus huestes. Los problemas que puedas tener, las enfermedades que podamos tener, las persecuciones que podamos recibir, representan solo una mínima parte en expresión de tiempo de lo que es la eternidad con Cristo. Lo importante, iglesia, es que Jesucristo viene a reinar y a tomar el poder. En estos tiempos como nunca antes, nuestra fe, tu fe, iglesia, será probada. Será probada. Y en la cercanía de su venida se va a exponer el verdadero corazón del hombre. Vas a ver a muchos mostrar su verdadero corazón. Y el de los cristianos y creyentes también. Esto nos demandará a nosotros una definición, una actitud, una decisión que traerá efectos en nuestra sociedad, que traerá efectos e impactará a nuestras familias. Será el tiempo del cumplimiento de muchas profecías, parábolas y enseñanzas de Jesús respecto al reino de los cielos. Y nosotros y nuestra descendencia seremos testigos de ello. Por darte un ejemplo, ahí en Mateo 13, del 24 al 30, el Señor nos enseñaba que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en el campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad pues crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla y para recoger el trigo de mi granero. Esta es una parábola que tendrá cumplimiento en esta cercanía de la venida del Señor. Joel 2, del 28 al 32 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, hasta que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jesús, de Jehová, será salvo.
porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová y el remanente del cual Él ha llamado. El fin no llega si no se ha predicado el Evangelio en toda la tierra. Vendrá una gran cosecha, iglesia, un gran avivamiento. Es por esto que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia, para que despierte y se llene del poder de Dios, para ser parte de este gran avivamiento, a fin de que seamos entendidos en los tiempos. El Espíritu está hablando que el Señor viene, como decía nuestro hermano Rubén al principio, y el novio está cerca. Mateo 24, del 10 al 14 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Colosenses 3, del 1 al 4 nos dice: si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Pero Cristo, cuando su vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es lo que esperamos, lo que anhelamos en nuestro corazón. Mateo 25, 5 nos dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: allí viene el esposo, salid a recibirle. El Señor viene, iglesia. El Señor viene, iglesia. La obra de Jesucristo se perfeccionará en nosotros antes de su venida. Ahí en Filipenses del 1 al 6 nos dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debemos entender que dicho perfeccionamiento significa trato de Dios. Trato de Dios. Y en la medida que nos acerquemos a su venida, ese trato será intenso, pero glorioso. La vida de Esteban fue un tiempo en el cual tuvo un periodo de trato de Dios, pero fue glorioso. El impacto que él provocó en ese tiempo fue tremendo. El Señor viene, amada iglesia. Será el tiempo de ver la arma de destrucción masiva más poderosa en toda su plenitud operando, que es el Evangelio de poder. En la cercanía de la venida de Jesús tendrá mucho más sentido estas buenas nuevas. Porque el Evangelio, que usted la conoce como las buenas nuevas, las buenas noticias, también no solamente hablan del perdón y la redención de nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo, sino que también que el Rey vuelve a tomar autoridad sobre la tierra. No solamente son buenas noticias que representan la redención del hombre, sino que también, mis amados, el hecho inminente de la venida de Jesús a la tierra. El Rey viene a ejecutar el juicio a las tinieblas y al diablo y a sus huestes. Esto le da sentido al Evangelio de poder. Esto le da sentido a las buenas noticias. Se evidencian verdaderamente en la venida de Jesús. Mis amados, todo lo que está vinculado a su sacrificio, a su muerte, a su reinado. La venida de Jesús le da el verdadero sentido al mensaje del Evangelio. Mis amados, para terminar, Jesús estableció su reino y Él es digno de tomar el poder. Ahí en Apocalipsis 5, del 8 al 13, por favor acompáñame en esto. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres,
de tomar el libro, de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Repite, iglesia: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Iglesia, el tiempo del reconocimiento a este Cordero inmolado está por llegar. Prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Prepara tu corazón, prepara tu espíritu. Prepara tu espíritu. La dignidad de Jesucristo no está en cuestionamiento, ni está sujeta a alguna duda en ningún aspecto. Él es digno, porque fue el único inmolado que se ofreció como ofrenda perfecta por nuestros pecados. Pagó un precio de sangre por nuestra dignidad. La humanidad en toda la historia, la creación y el universo, le deben honra y dignidad a este Rey por la eternidad, pues Él viene para recibirla. Él viene para ejercer autoridad. Y es esta novia, iglesia, la que tiene que esperar su venida, anhelar su venida. Es incompatible con nuestra naturaleza no esperar su venida, es incompatible. Somos la novia. Somos la novia y tenemos que prepararnos desde ya. Póngase en pie, iglesia. Póngase en pie. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay una palabra ahí en Romanos 13 que quiero dejarte, del 12 al 11. Dice el apóstol ahí en el libro de Romanos: y esto, conociendo el tiempo, y esto, habiendo recibido tu palabra, Señor, y esto, entendiendo la cercanía de tu venida, percibiendo en nuestro espíritu, Señor, que tú estás cerca, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Padre bendito,
Señor, primeramente te doy gracias, Rey, porque tú no has cesado de hablar a tu iglesia en todo el mundo, papá. Tú no has cesado de amonestar a tu pueblo, Señor. Señor, amonestarnos, Dios, frente a tu venida, frente a la inminente cercanía de tu reino. Queremos despertar de este sueño, Señor. Queremos preparar nuestra tierra, Señor, para esa gran cosecha. Queremos ser, Dios mío, los portadores de las verdades de tu reino. Señor, pensando siempre, Dios, en que está cerca y que urge llevar estas buenas nuevas, Señor, a la tierra, a los lugares recónditos, Señor. Tú estás cerca. No nos has dejado solos, Señor. Nos has dado de tu Espíritu y hoy tu Espíritu, Señor, nos vuelve a recordar, nos vuelve a amonestar frente a nuestras vidas, Señor, para que despertemos de nuestro sueño. Tú vienes, Señor. Oh Rey de Gloria, abre nuestros ojos. Queremos mirar lo de arriba, Señor. Queremos vestirnos con las ropas adecuadas, Señor, para recibirte. Queremos estar haciendo en tu obra lo que está en tu corazón para nosotros. No queremos dormir más, Señor. No queremos dormir más. Señor, cambia nuestro corazón, transforma nuestra manera de mirar, de entender las cosas, Rey. Tú vienes, Dios. Señor, tú vienes, Rey. Señor, haznos portadores dignos de este evangelio de poder. Haznos portadores dignos de este evangelio de poder. No solamente para llevar las buenas nuevas de salvación, sino también para declarar tu venida, Rey. Tú vienes a tomar tu lugar en esta tierra. Tú vienes a tomar autoridad sobre esta tierra. Oh, afírmanos, Rey. Afírmanos en el tiempo de la prueba. Afirma nuestro corazón. Despierta nuestro ser a ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, papá. Te damos gracias, Dios, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Porque tu palabra no vuelve vacía y es viva. Es luz en nuestro caminar. Es vida en nuestro espíritu. Es vida en nuestras carnes. Es vida en nuestro diario vivir, Señor. Es lumbrera en nuestro caminar, Señor. Gracias. Gracias por hablarnos, papito. Te honramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, iglesia. Dale más.